Ahora sí. Buenos días, queridos hermanos y amigos que nos visitáis hoy. Nuevamente tengo el privilegio de poder compartir con vosotros la palabra del Señor, lo que el Señor ha puesto en mi corazón para vosotros. Y quiero empezar, como siempre, pues con una oración, pidiendo la bendición del Señor sobre su palabra y para que me ayude a compartirla. Pues, Señor, venimos ante tu presencia a adorarte, a bendecirte, Señor, a darte las gracias por esa salvación que tú has puesto a disposición del hombre, Señor, a disposición del mundo en Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, en esta mañana, ayúdame, escóndeme detrás de tu cruz, que no sea yo hablando, Señor, sino que seas tú por medio de tu Espíritu y tu palabra tocando el corazón de mis hermanos y las personas que están aquí sin ti, Señor. Quita toda distracción, Señor, que estemos preparados, que estemos con buena disposición, Señor, y te pedimos especialmente por aquellos que aún no se han entregado a ti, Señor, aquellos que caminan sin salvación, pues para que tú les muestres su necesidad de arrepentimiento y el gran Salvador que tú eres. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos por esto. Amén. Bueno, quiero empezar esta mañana hablando de cine, ¿no? ¿Cuántos habéis visto? Es una película vieja que se llama 300. Levantad la mano. 1, 2, 3. Bueno, unos cuantos, pero son pocos. Bueno, entonces me vais a perdonar porque voy a hacer spoilers. Como la película es vieja, pero bueno, es una película basada en hechos reales, es un hecho histórico, ¿no? Que tiene que ver con nuestro sermón de hoy, que tiene por título La victoria final es del Señor. Y estaremos exponiendo el Salmo 37, una parte de ella, una parte de este salmo, que tiene que ver con la victoria final del Señor. Aproximadamente en el año 490 a.C. ocurrió, para los amantes de la historia, la famosa batalla de las Termópilas entre el imperio persa, liderado por el rey Jerjes I, que luchaba contra una coalición de griegos. De ellos, estos guerreros, los espartanos, eran muy famosos por ser fornidos y fieros guerreros que luchaban con honor hasta la muerte, ¿no? El lapso de esta batalla duró 7 días y se desarrolló en el estrecho paso rocoso de las Termópilas, por donde tenía que acceder Grecia al imperio persa, ¿no? El rey Jerjes llegó con sus embarcaciones y estaba dispuesto a invadir. La coalición griega era liderada por el rey Leonidas, ¿no? A los que ya habéis visto la película ya vais recordando. Y el rey Leonidas, durante una semana, 3 días completos de batalla, contaba en sus filas con 300 espartanos, de ahí el nombre de la película, y 700 compatriotas más de otros pueblos de Grecia. ¿Y sabéis contra quién luchaban? ¿Cuánto era el número del ejército de los persas? 250.000 soldados. Era desproporcionado, ¿no? Pues Leonidas, al ver el poder del enemigo, él era realista y despidió al resto de su ejército, compuesto por unos 6.000 soldados de a pie, para que no murieran y pudieran defender su país de la invasión. Leonidas se enrocó en ese estrecho y luchando fieramente, curioso era el detalle de que él estaba ganando la batalla. Con sus fieros guerreros, 300 personas contra un ejército de 250.000, como tenían que pasar por ese embudo, los espartanos estaban haciendo estragos y en esos momentos de debilidad el valor les llevaba a luchar con fiereza y estaban ganando. ¿Pero qué ocurrió?
de entre las filas del rey Leonidas salió un traidor que tuvo miedo y fue a hablar con el rey Jerjes por la espalda sin que se dieran cuenta, y pensando en salvar su pellejo le reveló un pasaje que estaba por atrás de las rocas para que pudieran ser atacados por la espalda, ¿no? y finalmente vencerlos. Es una película, y la historia en sí, es una historia triste, donde cuando tú estás viéndola te identificas con el héroe y ves que luchan con tesón y que es una causa justa, pero al final mueren porque son aplastados, ¿no? No me gustan las películas con final triste. Es como cuando acabas de verla y dices, ¿pero por qué? Este guionista, este director no me cae bien. He estado aquí 2 horas pensando que iba a ganar y al final todo se fue al traste. Pues, hermanos, en la vida del creyente hay momentos en que nos vemos con el agua al cuello. Vemos cómo prosperan los malvados y cómo triunfan en la vida, que le va bien todo, ¿no? Y cómo con sus actos los malvados nos oprimen muchas veces, nos aplastan, ¿no? Nos hacen daño. Vamos a ver qué tiene el Señor esta mañana, porque la intención de este sermón es que sea de ánimo, que sea para levantar la moral ante las dificultades que vivimos y el mundo tan mal, ¿no?, que vemos cómo va, que nos rodea. Dios es fiel y soberano, y por muy mal que vayan las cosas en tu vida, Él no desamparará a sus santos. Pues me acompañáis, vamos a hacer la lectura en el Salmo 37, del versículo 1 al 11, y voy a estar leyendo en Reina Valera. Bueno, ¿lo tenéis? Dice así la palabra del Señor. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate asimismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová, y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, porque el hombre que hace maldades, no te alteres con motivo del que prospera en su camino por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna para hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra, pues de aquí a poco no existirá el malo. Observará su lugar y no estará allí, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Amén. Hablemos de cómo manejamos la injusticia y la frustración. ¿Qué ocurre cuando somos tratados de maneras injustas, cuando nos insultan, cuando nos hacen daño? ¿Sí? Cuando en resumidas cuentas quieren acabar con nosotros. Es muy fácil dejarse llevar por la ira, porque ¿quién nos responde? Me has dado una patada, la primera reacción es cómo devolver el golpe. Y es complicado manejar esta situación adversa, luchar siendo creyentes o no con los deseos de venganza. ¿Sí? Es algo natural que desde la caída del Edén está arraigado en nuestro corazón. No somos perdonadores por naturaleza. En verdad nos gusta devolver cuando nos dan el golpe. Pero Dios tiene una opinión diferente y Él quiere que cambiemos eso porque es necesario cambiarlo.
No es bueno dejarnos llevar por el arrebato y los malos sentimientos, porque eso nos puede llegar a destruir. Dice el versículo 1, vamos a ir exponiendo los textos poco a poco. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Aquí hay dos órdenes de mucha importancia para nosotros y no las podemos pasar por alto. El primer mandato de Dios, no te impacientes a causa de los malignos. El Señor nos manda a que no dejemos que el enfado controle nuestra mente, que no ardamos de ira ante las injusticias que sufrimos o sufriremos a cargo de personas que literalmente quieren hacernos daño, tanto física como socialmente. La ira es un sentimiento poderoso, es capaz de anular nuestro raciocinio, nuestra capacidad de juzgar. Es como una ola pequeña que empieza siendo pequeña y se va haciendo grande, y si te dejas llevar por la ira, acaba siendo un tsunami que arrasa con todo. Sí, ¿verdad? ¿Os suena? En alguna vez nos ha pasado. No hemos controlado nuestras emociones y algo pequeño nos pasa en el matrimonio. Dice el pastor, hoy vamos a hablar de eso, ¿no? Cómo una pelea pequeña pues, se puede convertir casi en a veces, casi en un motivo de divorcio, ¿no? Porque no nos controlamos. El Señor está diciendo, no te impacientes por causa de aquellas personas que quieren afligirnos y apesadumbrarnos. Porque siempre nos vamos a encontrar con personas así. Satanás está interesado en sacarnos de nuestras casillas para que neguemos nuestro testimonio, ¿verdad? En el trabajo, eso va a pasar, en el colegio, en el instituto, van a venir personas a ponernos a prueba, ¿sí? Dios va a permitir que esas personas entren en escena porque Dios quiere pulirnos, Él quiere probarnos. ¿Verdad que la paciencia es un fruto del Espíritu? Debemos de orar, ¿no? Señor, dame paciencia. Pues la paciencia no es que Él va a enviar a un mensajero de Amazon, en un paquete, te va a picar a la puerta, toma, tu paciencia. No, Él va a permitir que literalmente, ¿sabes cómo lo va a hacer? Te va a poner una suegra complicada. Eso lo usa mucho el Señor, las suegras. O, no, un jefe de esos quisquillosos. O ese profesor que parece que no le caes bien. Y va a venir y te va a atornillar. ¿Para qué? Porque necesitas crecer en paciencia. Si nosotros no controlamos nuestras emociones, Satanás se encargará de que lo embarremos todo. A mí me ha pasado. Yo he estado un año en mi trabajo, en uno de los trabajos que estuve, dando testimonio, hablándole de Cristo a la gente, un año entero. Era el evangélico, el cristiano de la cocina, cuando trabajaba de cocinero. Y un día perdí los papeles, porque hubo una discusión en medio del servicio, con mucho trabajo. Mi encargado me faltó el respeto. Él fue el que empezó. Yo tenía justificación. ¡Ah! Este plato es una porquería. ¡Buah! Yo tendría que haberme calmado, haber respirado. No pasa nada, jefe, ahora lo arreglo. Pues no, lo que ha hecho. Yo tengo que aguantar que me insulte aquí en medio de todos, pues le respondí. Y se montó una en la cocina bastante fea. Pues lo estropeé todo. Después de un año hablando del Señor, del amor de Cristo y tal, y me vieron airado, me vieron al mismo nivel que el otro. Incluso el Señor usó a una compañera que había estado evangelizando, le dijo, pero tú no eres cristiano, ¿cómo te pones a discutir? Digo, wow, y ahí me bajé de la nube y dije, Señor, perdóname, lo estoy estropeando todo. Dice Proverbios 19:19, el de grande ira llevará la pena, y si usas violencia añadirás nuevos males. Es que podemos caer en el engaño de creer
que porque somos cristianos y tenemos a Dios de nuestra parte, tenemos derecho, ¿no? A veces vemos algo injusto y, oye, pues sí, esto, y vamos ahí con todo, ¿no? Es algo que podemos caer en ese engaño. Dios nos dice en el segundo mandato, no tengas envidia de los que hacen iniquidad. Y detrás de nuestra frustración ante la adversidad, no solo podemos sentir esa pecaminosidad, sed de justicia, ¿no? De querer vengarnos por nosotros mismos, sino que podemos sentir envidia por los rivales, podemos sentir envidia por los malos, ¿no? Porque vemos que la gente que no tiene a Dios viven como quieren, viven mintiendo. La mentira se usa como moneda de cambio. Nadie cumple su palabra. Estafan cuando pueden. Si pueden robar, roban, ¿no? Vemos la corrupción política, que siempre es muy recorrida. Vemos con mucha facilidad que tal presidente, o da igual, yo no voy a hablar de política. Vemos como a nivel macro, la gente que nos gobierna, muchos de ellos, indistintamente del gobierno que sea, muchos roban. Y nosotros lo vemos, pero no lo vemos a veces cuando somos nosotros los que participamos de eso, ¿no? Entonces, caemos en ese problema de que vemos que al que no respeta a Dios le va bien. Le va bien. Es difícil que una persona prospere en los negocios siendo honesto, sinceramente. Porque hay muchas cosas que hacer bien, hay que cumplir muchas leyes. Entonces, ¿qué hacemos? Podemos llegar a pensar, ¿de qué me sirve a mí vivir respetando la ley de Dios si a ellos les va tan bien? Dios no es caprichoso. Dios no nos manda a contenernos de la ira y de la envidia y de vivir practicando el pecado sin motivos. Dios ama a los suyos y Él les quiere evitar el destino terrible que tiene vivir de espaldas a Dios. Y por eso, como un buen padre, explica el motivo de sus demandas en el versículo 2. Porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. ¿Qué nos está diciendo el Señor aquí, hermanos? El malo, el que vive negando a Dios y su ley, se siente fuerte, se ve fuerte, se cree que domina la situación. Piensa que todo está en sus manos. El que vive sin Dios y sin ley, él cree que es el capitán de su barco. Y que va a triunfar. ¿Para qué quiero yo al Señor si todo me va bien? Robando y mintiendo. No hace falta. Dios dice claramente que Él no es fuerte, que Él no controla nada, que aunque aparentemente se vea o tenga cierto poder físico que pueda usar en contra del creyente, para el Señor el malvado es como la hierba, que ante el calor del sol se seca hasta volverse heno que arrastra el viento. Dice su palabra, como hierba serán pronto cortados. El juicio de Dios está sobre estas personas y lo podremos ver o no en esta vida o en la otra. Ellos tienen la espada de la justicia de Dios sobre sus cabezas. Cuando nos dice el Señor, serán cortados. Sus malas acciones al final les hará desfallecer cuando estén delante de Dios. Caerán, acabarán en deshonra y sin fuerzas. Todo esto es una triste canción fúnebre para aquellos que levantaron su mano contra Dios y contra su pueblo. Ellos se secarán como la hierba y sencillamente la hierba seca muere. Así, de esta manera vemos que la fe en el Señor es una demanda. Y si conocemos a Dios, no podemos dudar de Él. El rey David, el cual escribió este salmo, aprendió por él mismo que podía confiar en el Señor de todo corazón. Y así vemos en el versículo 3 de este salmo. Confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad.
Ante la adversidad, ante el desánimo por las pruebas de la vida, por la opresión del malo, ante el dolor y la aflicción que esto nos genera, hallamos estos dos mandatos. Confía en Jehová. Dios quiere que ante todos nuestros problemas vayamos a Él, que confiemos en Él, que sepamos que tenemos un Dios todopoderoso, que podemos ir a la habitación a llorar. Sí, a llorar, es bueno llorar y decir, Señor, no puedo con esto, no puedo con mi jefe, no puedo con los problemas familiares que tengo. Mi economía, no tengo trabajo, no lo sé. ¿Cuál es tu problema? Ves al Señor, confía en Él y Él está deseando tener esa relación con nosotros para poder abrir caminos. El segundo mandato, haz el bien en este mismo texto. Somos llamados a hacer el bien, pues somos reflejo de Dios. ¿No? Como hijos suyos somos un reflejo de su obra. Somos su pueblo y deberemos glorificar a nuestro Padre de forma voluntaria. Literalmente, tenemos que pensar en las maneras de bendecir a los demás. ¿En qué ocupamos nuestra mente? ¿En qué ocupamos nuestro tiempo? Y cuando estamos ante nuestros enemigos, el Señor nos manda a vencer el bien con el mal, a vencer el mal haciendo el bien. No a pelear, sino buscar la manera de mostrar el carácter de Dios ante nuestros enemigos. Dice Mateo 5, del 44 al 45, dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre los malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Es difícil esta parte. Yo creo que es de las que más cuesta. Amar a quien te apuñala, amar a quien te ha traicionado, amar a quien te hace daño, cuesta muchísimo. Pero os aseguro que aunque cueste, primero que es un mandato, y que el Señor te ayuda, y que el Señor bendice y sana y restaura relaciones cuando nosotros ponemos por orden, por hecho, el perdón. El Señor bendice, solo tenemos que comprobarlo y ponerlo en práctica. Es una señal de ser un hijo de Dios. Ante estas afirmaciones debemos también de tener equilibrio, ¿no? Porque a veces podemos caer en el hecho de que por ser cristianos tenemos que aguantarlo todo, y no es así. También el Señor nos manda que seamos justos, que denunciemos la injusticia, ¿no? Si no, grandes avances que han habido en el mundo ha sido porque cristianos valientes han luchado contra la injusticia. Me viene a la mente William Wilberforce, es un poco difícil, el que acabó con la esclavitud en Inglaterra y que de hecho hay una película que está basada en su vida que se llama Sublime Gracia, preciosa, de ver cómo él vio la esclavitud de los negros y él no quiso conformarse a eso y luchó fue la lucha de su vida, hasta que se abolió la esclavitud. Era un hermano en Cristo, ¿verdad?, que luchó contra la injusticia. Seamos equilibrados, pero igualmente, a la parte que nos toca, ¿estoy amando a mis enemigos de verdad o estoy maquinando cómo vengarme de ellos en mis propias fuerzas? ¿Oro por los que me han insultado? Ante mis enemigos, ¿mi vida es un testimonio de caminar con Cristo y muestro perdón, paciencia, misericordia ante la afrenta? ¿Hacemos esto? ¿Pueden mis enemigos ver algo de la imagen de Cristo en mí? Preguntémonos esto. El salmista afirma que el resultado de poner nuestra confianza en Dios y ser coherentes con esa confianza, reflejando el amor de Dios, haciendo el bien como norma de vida, tiene un galardón. Como dice el mismo versículo, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. En ese futuro
Ese es el futuro que le espera a todos los que han puesto su confianza en el Señor. No estarán en la misma posición que en el pasado. El Señor nos levantará. Habitaremos con el Señor Jesucristo reinando a su lado. Somos coherederos. Ahora estamos estudiando la carta de Pedro en los estudios diarios de WhatsApp y es hermoso saber que vamos a ser coherederos con Cristo, ¿no? Reyes y sacerdotes. Qué gran y gloriosa promesa del Señor, que algún día vamos a compartir por su gracia la gloria de Cristo. Aunque la visión es gloriosa, nuestro caminar está lleno de dificultades y por nuestra torpeza y dureza de nuestro corazón, con mucha facilidad nos extraviamos. Y es por eso que el rey David nos da como un truco, ¿no? La palabra a veces te da consejos para que pienses cómo salir de tu estancamiento espiritual en la que todos nos vemos metidos. Dice el versículo 4, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Es un versículo muy bonito. Deleítate a sí mismo en Jehová. No es quedarse como mirando a Dios, nuestra mente, que es bueno, ¿eh? La meditación en la persona de Dios, en su belleza. Pero en el sentido estricto del versículo, porque sabemos que Reina Valera, hay muchos textos que están traducidos de forma poética. Pero si vamos al lenguaje original, la palabra que está traducida por deleítate es anak en el hebreo original, y según los eruditos, no me gusta hablar de esto, pero hay veces que un poco de esto nos da un poco de profundidad, ¿no? Los eruditos del hebreo nos dicen que esta palabra significa ser suave o maleable y está relacionada con la orfebrería, con la gente que hace joyas. Entonces, buscando un sentido más profundo, lo que está diciendo el Señor a través de David es: déjate moldear por la voluntad de Dios y al hacer eso, Él concederá los deseos de tu corazón, porque ya no serán tus deseos, sino los deseos de Dios mismo. Eso es deleitarse en el Señor, según la palabra. En verdad es dejarse moldear por ella, porque Dios nos está hablando constantemente de muchas cosas. Hay promesas muy hermosas, pero también hay exhortaciones. Normalmente nuestra tendencia solo es a mirar hacia un lado, hacia lo bueno. Pero a lo de las exhortaciones, es natural, ¿no? No queremos tanto. Dice primera de Juan 5:14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. El Señor, como estoy diciendo, no se cansa de hablar cada día de aquellas cosas que no están bien, porque nuestra relación con Dios es en base al conocimiento de quién es Él. Nosotros tenemos un Dios que principalmente, Él es muchas cosas. Él es la fuente del amor porque Él es el amor mismo. Él es misericordia, ¿no? Él es lleno de gracia, lleno de perdón, pero Él es santo. Él es 3 veces santo y la santidad cubre su ser, como lo hemos dicho muchas veces. ¿Sabes cuál es nuestro principal problema? Que no leemos la Biblia. No leemos la Biblia tanto como deberíamos. Si no leemos la Biblia, muy mal. No es el caso, yo sé que no es así. Pero preferimos pasar tiempo en cualquier otra cosa antes que en su palabra. Muchos usan la Biblia, tendría la Biblia en su casa con polvo y se usarían en algunos casos para calzar los muebles. Hay que examinarnos si es un privilegio tener la palabra de Dios. ¿Cómo podemos cambiar? ¿Llenándonos de su palabra? De esta manera nos evitaremos uno de nuestros mayores problemas, que es tomar decisiones en nuestro propio consejo. Porque todos nuestros fracasos al final vienen de eso, de que Dios ha dicho que hagamos las cosas de una manera, pero yo digo, no, yo lo voy a hacer a mi manera. Él ya me entenderá, porque yo ahora tengo un problema, yo tengo que solucionar lo mío. Pero es que Dios te ha dicho que no lo hagas. Bueno, Él ya me entiende. No, por eso vamos
de fracaso en fracaso, porque no queremos escuchar lo que Dios claramente ha dicho en su palabra. Seguimos avanzando. En el versículo 5, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. El rey David nos da el mejor consejo que nos podía dar. Está diciendo que nosotros no podemos hacer nada en nuestras fuerzas y que no podemos vencer las dificultades por nosotros mismos, como hemos dicho anteriormente. Tenemos que confiar en que Dios es soberano y que Dios tiene el pronto auxilio para nosotros. Lo hemos visto a lo largo de la historia de la redención. Cuando el pueblo de Dios se ha visto en graves problemas y ha acudido al Señor, el Señor ha hecho milagros hermosos. El más fuerte siempre es uno de los que más me gusta recordar, la liberación del pueblo de Egipto. Pero ¿y qué de la caída de las murallas de Jericó? ¿Verdad? ¿O qué cuando el rey Sennacherib, quería invadir Jerusalén con un ejército inmenso, se burlaba del pueblo de Dios? Y un solo ángel enviado por el Señor derrotó completamente a su ejército y fue avergonzado. Ese es nuestro Dios. Como dijo un predicador, busca en la Biblia a un solo hombre que haya puesto su confianza en Dios y que haya sido defraudado. Búscalo. ¿Sabéis cuántos han sido así? Ninguno. Cero. Nadie que pone su confianza en Dios es defraudado por Él. Disculpad. Pero reflexionemos. ¿Nuestra confianza realmente está puesta en Dios para nuestro futuro? ¿O todo nuestro empeño es en poner nuestros ojos en las cosas terrenales? Es en el dinero, en aquello que podemos conseguir. Nuestra seguridad, mi seguridad es mía. Yo tengo que ahorrar, tengo que tener la cuenta del banco llena, mi casa, mi trabajo. Sí, por supuesto, todo eso es obvio. Sin trabajar no podemos vivir. Hemos hecho un estudio de la economía para aprender que es bueno ser diligente y tener unas buenas finanzas. Todo eso es excelente. Pero cuidado, ¿verdad?, con hacer del dinero un ídolo. Porque somos especialistas en hacer un ídolo de cualquier cosa. Nuestra confianza tiene que estar puesta en Cristo. Él es nuestra seguridad y Él es el que va a proveer cuando nuestra cuenta del banco esté a cero, cuando haya un corralito, cuando perdamos la salud. El que te va a sostener es el Señor, no eres tú. Dice el versículo 6. Seguimos avanzando. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. ¿Qué significa exhibirá tu justicia? Esto significa que el Señor saldrá a ayudar a su pueblo de forma activa. Como figuradamente es como si el Señor extiende su brazo para sacarte del hoyo donde estás. ¿Sí? Dios consumará una salvación de tal magnitud que la exhibirá públicamente. No será una salvación a medias. No somos salvados a medias. Esta palabra, justicia, tiene un sentido jurídico. Nos está hablando de cómo Dios nos hace justos. Porque nosotros, si cuando dice, exhibirá tu justicia, pensamos que va a exhibir lo bueno que somos nosotros, vamos totalmente equivocados. Nosotros no somos buenos. Somos capaces de hacer algunos actos de bondad, pero estamos cargados de errores. ¿Quién de aquí puede estar orgulloso de su propio pasado? Yo no lo estoy. Si no fuera por Cristo, no sé qué sería de mí. Y como eso, ninguno de los que estamos aquí puede estar orgulloso de nada. Pero a pesar de eso, Dios, el Señor Jesús, es nuestra justicia. A eso se refiere. Se refiere al acto jurídico hecho en la cruz. Este versículo está apuntando a la cruz de Cristo. Cuando nosotros ponemos nuestra confianza en el Señor, cuando reconocemos nuestros pecados, cuando nos damos cuenta de que no podemos, de que no merecemos otra cosa que la condenación, pero vemos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, en ese momento tú eres declarado justo ante los ojos de Dios.
Y el Padre no te ve a ti, ve a Jesús a través de su sacrificio. Es algo hermoso. Y Dios te regala tu justicia. Tú, si estás aquí hoy y tú has creído en Cristo, siéntete afortunado, porque el Señor Jesús ha pagado por cada uno de tus pecados. Y esa justicia, el día final, cuando venga Cristo y todo, y venga a hacer el juicio final, Él va a exhibirte. Va a decir, mira, mi pueblo, los que han creído en mí, aquí están. Dice Daniel 12 que brillaremos como las estrellas, ¿no? Como en las películas, ¿no? Parecerá como que vendrá una luz sobre aquellos hijos de Dios. Eso es. Qué glorioso es entender eso, de que mi justicia no es mía, mi justicia es de Cristo. Y así fue en el Antiguo Testamento también. Siempre la salvación ha sido por gracia, por medio de la fe en el Mesías en el Antiguo Testamento, porque aún no tenían la revelación de Cristo completa. No es algo que nosotros podamos añadir obras para salvarnos, aunque debemos de perseverar en la obediencia. Dice Romanos 3:24 al 26, lo leo en NTV, sin embargo, con una bondad que no merecemos, Dios nos declara justos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados, pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen en que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado, porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo eso para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial y declara a los pecadores justos a sus ojos cuando ellos creen en Jesús. Esto es el Evangelio, es el mejor mensaje que podemos dar a un mundo que está sin esperanza. Que en Cristo somos justificados gratuitamente por la fe. Dice el versículo 7, guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Es un poco, en los salmos hay este paralelismo, hay ideas que se repiten de un versículo al otro, porque el Señor quiere remarcar ideas, ¿no? Y aunque tiene un matiz distinto, cuando estemos bajo presión, cuando estemos sufriendo el agravio y seamos tentados a responder por el mal, no lo hagamos, hermanos. Tengamos dominio propio. No nos alteremos por el motivo del malo que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Como dice la palabra, no nos dejemos dominar en nuestra mente por ello. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna en hacer lo malo. Son lecciones difíciles de poner en práctica, como hemos dicho ya. Pero hay gran bendición en ello, hermanos. La ira puede esconderse en nuestro corazón y, como todo pecado, cegarnos y querer justificarlo, ¿no? Porque cuando me han dado, pues yo tengo que devolver, como hemos dicho antes. Pero tenemos que examinarnos para no caer en eso. Y pensar que en verdad nos tiene que dar pena cuando vemos a las personas que hacen daño a los demás, que dañan el testimonio de Cristo, ¿no? Los enemigos del pueblo de Dios. Estamos luchando por... Aquí, gracias a Dios, tenemos libertad de culto. Pero ¿cuánta persecución no hay en Oriente Medio? Tenemos cientos, miles de hermanos perseguidos. Otros tantos están en cárceles. Corea del Norte es terrible ser cristiano.
En China también hay mucha persecución según en qué lugar. Hermanos que están sufriendo, oremos por ello, oremos por la iglesia perseguida, aquellos que mueren torturados, como dice el libro de Hebreos, de los cuales este mundo no es digno. Que el Señor nos dé ese valor. Pero pensemos, como dice la palabra, porque esto es el ancla de hoy, ¿no?, que llegará un día de que eso cambiará. Y dice el versículo 9, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Todo tiene un final. Y así la vida del impío se encontrará de bruces con ese Dios santo al que está negando. El impío se encontrará con la justicia de Dios. Y Dios lo que tiene Dios para el que actúa de esa manera es triste. A veces no pensamos lo suficiente en ello. Por eso debemos de pasar más tiempo con el Señor. Y a estas personas debemos de amarlas, porque el infierno no es ninguna broma. Los malignos serán destruidos. Sabemos que el Señor Jesucristo habló más veces del infierno que del cielo. El lugar de tortura donde las personas que rechazan a Cristo serán castigadas por toda la eternidad, donde tendrán sed y no tendrán nada que beber, donde tendrán hambre y no tendrán nada que comer, donde su gusano no se apaga, viviendo perpetuamente en densa oscuridad, sin música, sin nada que les dé alivio. Es muy triste. No podemos sentirnos contentos. Dice la palabra que el Señor no se alegra de castigar al impío, en Jeremías. Él no quiere la muerte del impío. Él quiere que todo el mundo se arrepienta y vayan al arrepentimiento. Por eso nosotros debemos de amar a nuestros enemigos, tener paciencia, como dice la palabra, y compartirles el Evangelio. Ser arrojados al lago de fuego para toda la eternidad no es ninguna broma. Dice el libro de Job, que lo ilustra muy bien, cómo es el destino de estas personas que no tienen al Señor. Y si tú estás aquí hoy sin Cristo, yo quiero que escuches con detenimiento esto. Porque hoy ante ti se está poniendo la vida y la muerte. Y ojalá escojas la vida para que vivas. Dice el libro de Job, capítulo 20, 22, 29. En medio de la abundancia caerán en dificultades y el sufrimiento se apoderará de ellos. Que Dios les llene la vida de problemas. Que Dios haga llover su enojo sobre ellos. Cuando intenten escapar de un arma de hierro, una flecha de bronce los atravesará. Cuando les arranquen la flecha de la espalda, la punta brillará con su sangre. El terror de la muerte los invade. Sus tesoros serán lanzados a la más densa oscuridad. Un fuego descontrolado devorará sus bienes y consumirá todo lo que les queda. Los cielos pondrán al descubierto su culpa y la tierra testificará contra ellos. La inundación arrasará con su casa. El enojo de Dios descenderá en torrentes sobre ellos. Esa es la recompensa que Dios da a los malvados. Es la herencia decretada por Dios para los que rechazan al único que puede salvarles. Me da pena, ¿no? Cuando yo preparo el sermón y pienso en estos textos, no podemos ser indiferentes. En contraposición a este terrible hecho, vemos el contraste y la esperanza del pueblo de Dios. Pero los que esperan en el Señor heredarán la tierra. Los que esperan en el Señor tienen una característica especial. Ya han confiado su vida a Él. Se arrepintieron de sus pecados y por la gracia de Dios han sido justificados. Tienen una esperanza real en el presente. Tenemos un futuro esperándonos, hermanos. El Señor mismo se ha ido a hacer una mansión para nosotros.
Qué hermoso será el día que estemos con el Señor. No hay palabras para describir su belleza. Dice la palabra que ya no habrá más pena, ya no habrá más dolor. El Señor enjugará tus lágrimas. No tendremos recuerdo del pasado. No habrá más enfermedad, no habrá más dolor. Solo tendremos gozo, alegría y paz para siempre. No habrá más noche porque el Señor mismo es la lumbrera de todo el universo. Él es el más hermoso ser jamás creado, que nos podamos imaginar. Su belleza no tiene, yo no tengo palabras para describir al Señor, no las tendría, jamás. Él es indescriptible y cuando lo veamos solo quedaremos enmudecidos. Tiraremos, como sale la palabra que los 12 tiran las coronas al suelo. Nos arrodillaremos y adoraremos para toda la eternidad, ¿no? Es triste que no, si tú estás aquí sin el Señor, que rechaces lo que el Señor te está ofreciendo. Dice el versículo 11, vamos terminando, los mansos heredarán la tierra y se recrearán con la abundancia de paz. Los mansos son aquellos que han demostrado su humildad al reconocer su necesidad de Dios, los que han dependido de Dios para su vida, los que siempre lo tenían en cuenta a la hora de tomar decisiones personales, aunque no de manera perfecta, pero se afligían cuando pecaban y cambiaban de rumbo por agradar a su Señor, que los justifica. La mansedumbre, hermanos, va ligada al dominio propio y a la gentileza, a la amabilidad hacia los demás. Y el Señor tiene preparada esa herencia para recrearnos en abundancia de paz, para que aquel día le podamos decir: Señor, eres digno de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas, como dice Apocalipsis 4:11. Para concluir, hermanos, a la luz de lo que hemos escuchado hoy, debemos levantar el ánimo. El Señor nos está esperando. Él viene a por su pueblo. Él viene por aquellos que han puesto su confianza en Él. Hay un futuro, como hemos dicho. Hay una esperanza, una herencia inmarcesible, incorruptible, esperando en los cielos. Eso tiene que ser el motor de nuestra vida. Da igual lo que veamos ahora. Ahora hay rumores de guerras, que si uno, que si el otro, que si en Ucrania, que el Putin. Todo eso es tristísimo. Y habrá más cosas. Dice el Señor en Mateo 24 que cuando veamos esto son principio de dolores. Pero por muy mal que vaya el mundo, nuestros pies están en la roca de la eternidad, que es Cristo el Señor. No miremos tanto la televisión, miremos más nuestra Biblia, que ahí está nuestro futuro. No significa que vivamos de espalda a la realidad, pero no tengamos miedo. El creyente no puede vivir con miedo, no puede vivir con desesperanza. No podemos tenerle miedo a la muerte porque ya hubo uno que venció a la muerte por nosotros. ¿Sí? Tenemos simplemente que alinear nuestra vida con la voluntad de Dios para que realmente podamos deleitarnos en Él. Quitemos aquellas cosas de nuestra vida que sabemos que están mal. Gracias a Dios el Señor nos ha dado 2 pastores que sabéis que se desviven por la congregación. Vayamos a los pastores. Pastor, quiero enderezar mi vida. Reconozco que no me está yendo bien. Dame tu opinión. ¿Qué puedo cambiar? Yo os aseguro que Rafael y Gaby, como buenos pastores que son, os van a ayudar. Os van a ayudar. Id a los pastores. Preguntarle qué podéis cambiar. Las dudas que tengáis sobre la palabra. Ellos están encantados de mostrar lo que Dios dice para vuestra vida en cada área. Cómo está nuestra familia, nuestra pareja, cómo criar a nuestros hijos, el servicio a la iglesia. El Señor ha dicho tantas cosas,
para nosotros buenas? Y para ti, amigo mío, que estás hoy, esta mañana que estás aquí sin Cristo, esta mañana has visto que hay dos destinos. Uno glorioso al lado de Dios y otro terrible separado de Él. El infierno no es ninguna broma, como hemos descrito. Piensa muy bien qué vas a hacer con tu vida, con tu alma, porque nadie vive para siempre. A veces nos vemos jóvenes, nos vemos fuertes y pensamos que todo nos va a ir bien y que no necesitamos a nadie. Pero tarde o temprano vienen los problemas, llega la enfermedad. ¿Qué vas a hacer con tu vida? Porque si mueres sin Cristo, solo te espera la condenación eterna. Pero no tiene por qué ser así, porque hoy se te ha abierto las puertas de la gracia y del perdón. El Señor quiere restaurarte. Le da igual tu pasado. Él ya conoce tus pecados, pero Él no vino para juzgar al mundo. Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. Esa salvación es para ti. Cristo te ama. Cristo ha muerto por ti. Tienes la posibilidad de salir hoy de aquí justificado, de entregarte a Él, de que Él restaure tu vida. Solo te pone una condición. Arrepiéntete de tus pecados. Reconoce que no has hecho lo bueno hasta ahora, de que no has amado a Dios, mucho menos al prójimo, y que has hecho muchas cosas que le desagradan. Reconocerlo es bajar el puño del orgullo y pedirle perdón. Y ver a un Dios que abre sus brazos para abrazarte, para restaurarte y para unirte a su pueblo. Como dice Hechos 17:30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Por qué tienes que perderte? ¿Por qué se tiene que perder tu alma? Entrégate a Cristo hoy en arrepentimiento y fe y serás perdonado. No endurezcas más tu corazón. El Señor te está esperando. Él no tiene nada que reprocharte. Él tiene un mundo que enseñarte. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra que nos muestra la verdad de las cosas. Que hay dos caminos, Señor. Uno a tu lado y uno sin ti. Ayúdanos como pueblo tuyo, Señor, a caminar rectamente. Compadécete de nuestras debilidades como iglesia. Compadécete de nosotros, Señor. Ten misericordia. Te pedimos perdón porque no llegamos, porque no somos capaces de vivir una vida como a ti te gustaría, Señor. Pero sabemos que en ti hay perdón y misericordia. Y, Señor, te pido por aquellos que están hoy sin ti, que tú toques su corazón, que les ilumines, que vean su necesidad y el gran peligro en que se encuentran, pero que te vean como lo que eres, el gran Salvador del mundo. En tu nombre oramos, Cristo. Amén.